Finalmente me hospitalicé. Estar internada en una clínica psiquiátrica, de las peores experiencias de mi vida. Al ser un enfermo psiquiátrico, una vez ingresas, no tiene voz ni voto. Y llegando a un punto en el que era doloroso físicamente que prendieran una luz. No hay plata que pague tu salud mental. ¿Qué sucede en ese momento y qué es lo más grave que te pasó después de eso? ¿Hasta dónde tocaste fondo y cuál fue lo más grave que te pasó? Bueno, realmente creo que ese fue precisamente el día en que toqué fondo. En que toqué fondo y dije, ya. Ya no lo hizo más por el empleo soñado, ya no está tan soñado. ¿Quieres soltar? Sí, ya necesito soltar. Bueno, en ese punto voy a urgencias y es cuando tengo no diría que el primero, porque creo que el primero fue en la ducha, pero el más fuerte ataque de pánico que deriva en un episodio disociativo. Entonces ya no solamente tengo un trastorno de adaptación mixto con depresión y ansiedad, ahora también tengo un trastorno de disociativo por conversión. Varios trastornos. Sí. ¿Qué quiere decir un trastorno disociativo por conversión? Quiere decir que convierto mi estrés, mis síntomas emocionales en síntomas físicos para que los demás puedan ver realmente cómo me siento. Como no lo puedo expresar porque no puedo decirle a mi jefe, me estás tratando mal, porque entonces soy una irrespetuosa. Entonces lo retengo tanto que finalmente mi cerebro trata de separarme de la situación de estrés. Entonces es como que me apaga el control de mi cuerpo físico. Los sistemas de tu cuerpo. Correcto. Y explota por algún lado. Exactamente. Y en ese momento explota de esa manera. Recuerdo que estuve esa tarde, toda la tarde, en un hospital donde finalmente nunca me atendieron. Y ya le dije, me quiero ir. Y me tuvieron que sacar en silla de ruedas porque ya no podía caminar. Mi pareja me lleva a otro hospital y en ese sí me atienden. Y recuerdo que fue la primera vez que me sentí tan vulnerable físicamente, porque cuando llegamos mi pareja me dice, bájate. Y yo le dije, no puedo. Ya en ese punto no podía moverme. No podía mover mis piernas, no podía mover mis brazos para bajarme del carro. Él me trae una silla de ruedas, me pasa la silla de ruedas y yo me termino de disociar completamente. Solo lloro. Entro al hospital, me meten al triaje y recuerdo que el enfermero del triaje me dijo, alza el brazo. Y yo, completamente quieta. El cuerpo no te daba. No. Y me dice otra vez, pero alza el brazo. Y recuerdo responder mentalmente, porque ya en ese punto tampoco podía hablar. Responderle mentalmente. No es que no puedo. O sea, realmente es una desconexión desconexión total. De tu cuerpo. Totalmente. Una desconexión cerebro-cuerpo para poder tratar de ayudarme a llevar el trauma de una forma diferente. Es decir, ¿qué busca mi cerebro en ese momento? Busca que yo piense que no lo estoy viviendo yo, no soy yo, porque a mí no me está pasando nada. Yo estoy aquí quietecita, sí, entonces, pero mentalmente está completamente consciente. Yo escucho las preguntas, escucho lo que me dicen, pero no puedo responder a nada. Entonces, un poco, por eso hablaba exactamente del nombre, porque por conversión, porque es convertir. Yo convertí mi cuerpo en esa prisión que se sentía el empleo soñado. Una prisión en la que no puedo hablar, no puedo expresarme, no puedo moverme, no puedo hacer nada porque no se me permite. Entonces, completamente convierto, y fíjate lo complejo que es el cerebro, lo que puede llegar a ser en lo que uno reprime cosas y que necesita sacar. Lo peligroso que es. Son cosas que reprimes pero que necesitas sacar.
Y si no las sacas, tarde o temprano van a salir. De una u otra manera van a salir. O sea, no hay elección. Y las personas que han padecido ataques de ansiedad lo saben. Y yo creo que tú, por los conceptos que manejas, te ha tocado buscar información para entender esto. Porque esto normalmente no se ha hablado. Y se deja como que, ay, sí, no aguanta un pequeño depresión, no aguanta, no sabe manejar el estrés. Pero una persona que ha padecido ansiedad sabe de que una taquicardia, un adormecimiento de las extremidades es un comportamiento y es una manera de expresar una depresión. Sí. Y es real, una cosa que no se le inventa a la gente. Sí, sobre todo porque como, de la misma manera en la que es tabú, es como, ay, pero yo también yo he escuchado incluso amigos decir, ay, yo también me he deprimido, pero yo en 2 días y ya. No era una depresión, estabas tristecito. O sea, no hables de temas que no. Y mucha gente dice, ay, estoy deprimido. No tienes ni idea de estar deprimido. Cuando uno está deprimido, ni siquiera dice que está deprimido. De hecho, te encargas de demostrarle a los demás lo contrario. Y por eso es que cuando una persona, y toca un tema sensible, una persona se suicida, decimos, pero él era tan alegre, era el más alegre de todo, siempre estaba echando cuentos, siempre estaba contento. Claro, se llama depresión sonriente. La persona comienza a actuar exactamente al contrario de cómo se siente. Y eso lo hace gastar tantas energías que al final se siente más deprimido. Y entonces no creemos que esa persona alegre, que esa persona pudiera hacer tal cosa. Pero es que no estamos siendo suficientemente observadores. No estamos viendo detenidamente realmente los síntomas, no estamos entendiendo la magnitud de eso. Entonces, ya ahí yo comienzo con este proceso, ya entonces comienzo además con un proceso disociativo que aparte es un tema complejo porque al parecer no todos los profesionales de la salud mental lo avalan o creen en este diagnóstico. Entonces, yo estuve primero con un psiquiatra que no creía en esto y realmente me trató tan mal que me agravó mi situación totalmente. Recuerdo haber estado en una consulta con él en la que de tanto llorar no podía ni hablar y él me decía, ay, pero habla bien. Y luego cuando me disocio, me agarra un brazo y como ve que no puedo sostenerlo, me dice, ay no, si te vas en mondongano. Y le dijo a mi pareja, llévatela que necesito seguir atendiendo. Y mi pareja me tuvo que sacarme cargada de ahí apenas afuera, a esperar que yo me calmara y pudiera más o menos poder salir. Le dice, ¿tienes una silla de ruedas? Y no, aquí no hay silla de ruedas. Wow, es un centro médico, no hay una silla de ruedas. ¿Qué creyó de que tú estabas jugando, tú estabas haciendo un show simplemente porque Correcto. Él no padecía lo que tú en ese momento estabas haciendo? Por eso te digo, son profesionales, a pesar de ser profesionales de la salud mental, no creen en el diagnóstico. Siempre pasa, hay diagnósticos en los que hay médicos que no creen, ¿no? Ese diagnóstico, eso es que la gente lo actúa. Ahí, tienen que ver a una persona arrancarse correcto. los cabellos para saber o hacer un comportamiento fuera de lo normal. Totalmente. Todo tiene que ser muy fuerte para que realmente tú recibas. ¿Y qué pasa? Pasa mucho que creen que las personas que tenemos disociación por conversión lo hacemos con el objetivo de ganar algo. Y entonces yo en ese punto, como yo no quería trabajar, claro, yo quería volver a ese espacio, pero yo quería sanarme y seguir en mi empleo soñado, en otra área. Yo quería, bueno, y a partir de esto que me cambien a otra parte, yo no estar con esa persona, pero seguir en mi empleo soñado, porque este es el empleo soñado. Entonces, no sé, pensaba que yo recibía algo por ello, no sé. Total, comencé a tener incapacidades por parte de la EPS hasta por lo menos un mes o menos, en el que la EPS dijo que no me incapacitaba más. Y entonces en ese punto, ¿qué hago? Yo no estoy en condiciones de volver a trabajar, pero no me incapacitan, ¿qué hago? Entonces, un médico de la EPS me dijo, hospitalízate. Al principio el solo tema me hizo sentir tremendamente mal. Y hospitalizarme yo en un hospital psiquiátrico,
por Dios, que tan mal estoy. Pero bueno, finalmente me hospitalicé. ¿Te internaste en una Me interné clínica en una clínica psiquiátrica. Wow. ¿Por dónde? ¿Hasta dónde íbamos? Sí. O sea, de lo que empezó por un pequeño tic en la mano, llegaste a estar internada en una clínica. Sí, de las peores experiencias de mi vida. Esa, estar internada en una clínica psiquiátrica, de las peores experiencias de mi vida. ¿Cuánto tiempo duraste internada? 8 días, se supone que iba a durar 15, pero yo le dije a mi pareja, sácame de aquí ya. Y uno está en una urgencia durante 3, 4 horas y no lo soporta. Ahora estar internado 8 días. Wow. Sobre todo porque al ser un enfermo psiquiátrico, una vez ingresas, no tiene post ni voto. ¿Sí? Tienes que hacer lo que te digan. Tienes que hacer lo que te digan, no tienes ninguna oportunidad de tomar ninguna decisión. Ni siquiera de decir, pues deme en el alta voluntaria. No, si no viene un familiar y te saca, no hay nada que puedas hacer. Entonces, yo decidí internarme como medida extrema para sanarme y para poder tener el tiempo que necesitaba para sanarme. Bueno, ok, ¿qué pensé yo al internarme? Primero, voy a poder estar 15 días más fuera del trabajo para poder trabajar en mí y que en estos 15 días en esa clínica, listo, ya salgo de ahí con la medicación correcta para yo poder mantenerme en mi trabajo. Estuve en un pabellón, que le llaman, con personas que estaban en rehabilitación de drogas, pero personas que habían estado viviendo en la indigencia, o sea, personas que tú habías visto en la calle, como habitantes de calle y que estaban ahí en el mismo lugar que tú. Y ojo, no lo digo de manera despectiva, sino que exactamente, todos somos tratados igual bajo el mismo criterio y realmente es que estas personas pues tienen conductas que llegan a ser hasta peligrosas. Aparte, como te digo, ya no tiene post ni voto, entonces yo duré de los 8 días allí, los últimos 4 no dormí y yo les decía, no estoy durmiendo a las enfermeras. Bueno, cuando venga el psiquiatra no estoy durmiendo y se supone que, de hecho, cuando te dan de alta, las indicaciones que le dan a tu persona, a la persona que te acompaña, es, si no puede dormir, tráela, es un síntoma de urgencia. Y como una urgencia, pero yo estoy aquí internada y llevo 4 noches sin dormir. Es allá donde tenían que ayudarte. No, viendo por una ventanita cómo se aclaraba el día y yo no había dormido. Y llegando a un punto en el que era doloroso físicamente que prendieran una luz. El sonido del switch estaba tan hiperalerta por todo lo que estaba en mi entorno, tan hiperalerta que era doloroso, era como si me pellizcaran, o sea, si me doliera en la piel el sonido del switch, que me abrieran la puerta. Fue terrible. ¿Cómo llegas a salir de ahí? ¿Cómo regresas a tu trabajo? ¿Cómo fue esa parte de ya cerrar ese ciclo de ese empleo anhelado y soñado? Bueno, salgo de ahí y comienzo a tener licencias, porque realmente no salí bien, salí peor. Entonces comienzo a tener licencias no remuneradas. Yo pedía licencias no remuneradas, sin embargo me las daban remuneradas. Entonces me comenzaron a dar licencias remuneradas, pero también llegó un punto en el que el banco dijo, ya no te vamos a dar más licencias. Entonces yo decía, bueno, adelántenme mis vacaciones. Y el banco decía, ya estamos dando, pero démela no remunerada, no importa, porque yo insistía en sanarme y volver. Entonces llegó a un día en el que mi jefe directo, que ya no hablaba conmigo, porque le cogí tanta aversión también a él que ya no podía ni hablar con él. Entonces le escribe a mi pareja y le dice, Carolina tiene que volver mañana. Wow. Mi pareja le escribe, ¿presencial o virtual? Él no le respondió, sino hasta ese mismo día. Entonces, ese mismo día ya yo me había intentado conectar virtualmente. Yo tengo una mesita de trabajar en la cama, entonces me puse a hablar de mi pareja, prendí el computador que no me había prendido desde aquella reunión. Prendí el computador, me pongo frente al computador, prendo el computador y cuando ya lo prendo, que voy abriendo como las aplicaciones,
comienzo a quedarme totalmente inmóvil nuevamente. No puedo mover las piernas, no puedo mover las manos, yo trataba de mover el mouse, no podía. Y ese día llegó a tal punto que se me cerraron los ojos. Y yo, como tenía a mi pareja al lado, estaba en la cama, le decía, no veo. Y él me decía, tienes los ojos cerrados. Yo no era consciente de que incluso se me habían cerrado los ojos, ya no podía mover ni siquiera los párpados. O sea, el mismo sistema te bloqueó. Para que ni siquiera viera el computador. Por el estrés que me generaba incluso ver el computador. Entonces mi pareja me hizo un video y se lo manda a mi jefe y le dice, ella intentó conectarse, pero está así. Y él le dice, no, era presencial. A pesar de ver mi estado, le dice a mi pareja que no, que tenía que haber sido presencial. Y él le dijo, ok, yo voy a intentar llevar en la tarde, porque me tuvo que ir a ver eso, yo esperar un rato para poderme calmar y poder volver. Como me vestí y me fui. Fui a la oficina. Después de 2 años en casa, aparte tenía ahora un diagnóstico psicológico y aún así era volver. Ese día fue el punto de quiebre. Ese día me di cuenta que no importa lo que muchos soñaran, ese empleo no era un empleo soñado, no es un empleo soñado y ningún ser humano debería ser tratado de esa manera. Y las empresas deberían no solamente hacer reglas en las que parezcan empáticos, deberían realmente garantizar porque se cumpla y porque la empatía realmente sea una obligación. No solamente con el cliente, porque es muy fácil ser empático con el cliente. Como dice el dicho, el cliente siempre tiene la razón, pero con el empleado, con esa persona que nos está generando exactamente. Entonces, ese día mi esposo me lleva a la oficina, sí, a las oficinas del banco. Y yo entro, y en cuanto entro, me comienzo a sentir mal y comienzo a tener ganas de llorar. Comienzo a sentirme mal. Entonces, yo le dije a mi pareja, le dije, llévame hasta mi puesto de trabajo. Porque ahí es donde me quieren ver. Llévame, te voy a poner el computador y fue sentarme ahí y arrancarme a llorar y llorar, quedarme completamente inmóvil y mientras aún podía hablar, una compañera que me trataba de sostenerme y de ayudarme me decía, Caro, ¿pero por qué viniste? Y yo le decía, me hicieron venir. Y me decía, Caro, ¿pero por qué estás así? Yo decía, porque no respetan mis tiempos. Y esa fue, por eso te digo que fue el punto de quiebre, porque fue la desilusión de ni siquiera pueden respetar los tiempos de sanar. De que todavía estabas en tratamiento, una recuperación que la necesitaba. Exactamente, yo decía, es que necesito sanar, lo único que yo necesito es tiempo para sanar. Y no pueden respetar ni siquiera mis tiempos. No pueden respetar los tiempos de los médicos, porque no es como, ay, yo no quiero venir. Es que el médico está diciendo, ella no está bien. Tiene una condición que debe ser tratada seriamente, con el tiempo suficiente. Correcto. ¿Cómo es esa parte en la que definitivamente debes cerrar ese contrato con esa entidad bancaria e iniciar ya lo que hoy conocemos como tu emprendimiento? ¿Y cómo fue esa salida para ir de ese empleo soñado al emprendimiento? Ok, bueno, realmente ese día, como te decía, es el punto de quiebre y en ese punto yo dije, wow, independientemente del acoso que yo recibía por X o Y persona, esto ya es una decisión de la entidad y digo, wow, no quiero más tener que ver con esta entidad porque ese día salgo de la oficina en ambulancia porque llegó una médico que no sabía qué hacer conmigo, no lograba hacerme reaccionar y es que mientras estuviera rodeada del entorno que me estresa no lo podía hacer. Seguía bloqueado. Entonces,
me salgo de ahí en ambulancia y digo, wow, no quiero volver a venir aquí nunca más. Decidido. Entonces, lo decidí y dije, no hay empleo soñado que pueda desbaratar la salud mental de un empleado o que tenga el derecho o no hay ninguna razón por la que una persona debería permitir que por una estabilidad, un salario, no hay plata que pague tu salud mental. Los estragos que ello conlleva a un tema Correcto. de acoso, ataque, ansiedad, depresión por temas laborales. En ese punto yo dije, no más. Se había llegado la fecha de mis vacaciones, salgo de vacaciones y me voy de viaje. Y en ese punto digo, no, ya no regreso. Yo me fui de viaje por 2 meses, mis vacaciones eran un mes. Al mes me dicen que ya tengo que retornar y yo dije, no puedo retornar, yo no me siento bien. Tenía una incapacidad de 90 días, o sea, me faltaba más o menos como mes y medio. Y dije, no puedo retornar. Mi médico dijo que no, tal. Me dice, si tienes que regresar y si no, entonces yo dije, perfecto, me voy. Pero necesito que me negocien, porque no estaba dispuesta después de tanto sufrimiento. Entonces irme con una mano adelante y una atrás. Exactamente. Entonces hicimos una negociación con la entidad y finalmente yo, el 14 de julio, dejo de ser un empleado. En ese momento yo seguía de viaje y en ese viaje que estuve en Europa y entonces allí comencé a darme cuenta de que habían cosas, ropa que podía comprar y que era económica. Y me llevé unas maletas y me traje más maletas porque me encontré cosas muy económicas. Incluso mi mamá, por ejemplo, era feliz de decirme, ay, yo nunca consigo unos shorts allá como decentes que ponerme yo de señora y allá los conseguía y eran económicos y las telas de jean tal. Entonces ahí me fue como haciendo, sí, pero sin embargo como mi mente uno estaba enfocada en los negocios. Exactamente, en un negocio, sino como en sanar. Entonces yo sigo mi viaje, regreso y al regresar yo vivía con una roomie que estaba sin empleo y yo le dije, ven acá, ella tenía una página en Instagram donde vendía ropa sobre todo tejida tal y entonces como a pedido. Yo le dije, ven acá y si traemos ropa y la vendimos en la página y ahora en diciembre, porque comenzamos en diciembre, a ver qué tal. Como sí, pero es que a mí no me gusta invertir, decía ella, yo lo publico y si a la gente le gusta yo bajo pedido y entonces pero entonces yo decía, yo como cliente soy muy desesperada, yo te pido algo y me dices que tengo que esperar 20 días a que llegue, cuando me lo quieras entregar, ya yo fui al Caribe Plaza y me lo compré. Tiene que ser algo muy exclusivo para... Totalmente. Entonces yo decía, hay que arriesgarse. Vamos a arriesgarnos, yo tengo esto y arriesguemos. Entonces tomamos ese primer riesgo y llega diciembre, los pedidos, como era diciembre, los pedidos llegaron súper tarde, tal. Pero bueno, finalmente se vendió como pan caliente. Claro, en diciembre, ropa, tal, fue como la combinación perfecta y entonces dijimos, wow, funciona. No nos tardamos ni un mes vendiendo todo lo que pedimos y finalmente nos dejó ganancias. Entonces digo, wow, me suena. Entonces finalmente fue como una idea más por ayudar a otra persona, porque seguía yo sin estar enfocada en mí y en lo que yo quería hacer. Entonces digo, bueno, bien, tal, no fue bien, bien. Pero entonces resulta que comenzamos a dejar a pasar el tiempo y no movíamos la cuenta y no traíamos nada más y yo dije, bueno, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a comprar más y te comenzó a mirar qué opciones tenía para comprar, para traer, para incluso traer ropa de manera masiva de China y los costos de envío tan altos. Bueno, finalmente decido volver a viajar a Europa y comprar y traer la mercancía. Entonces vuelvo a viajar
traigo mercancía, pido alguna mercancía de China también, y entonces digo, tengo buena mercancía, tiene buena calidad, bueno. Regreso de ese viaje ya fue cortico, duré como 15 días en Europa y me regresé con una maleta de 35 kilos, una de 25 kilos y una de 15. Y con 3 maletas así yo rodaba por el aeropuerto para traer una nueva opción, para traer una oportunidad de ingreso que no me costara mi salud mental. Súper interesante, o sea, has encontrado en el emprendimiento, en el negocio, una manera de ser autosuficiente, de generar ingresos y te sientes más siendo tú. Correcto. Has tenido más tranquilidad, aunque no es fácil. No, el emprendimiento tiene sus características de las ventas también no son fáciles y si tú no estás acostumbrado a la experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Sí. Pero hoy por hoy en tu negocio te sientes más afincada en lo que tú eres y sí. estás generando lo que tú quieres. Sí, es como lo que decía al principio, es dejar de seguir las reglas y hacerlas tú. Entonces ya no tengo que cumplirle a un jefe, ya no tengo que generar ideas y traer más conocimiento para otra persona, para otra entidad que al final no me lo paga, y no me lo paga no porque no me pague económicamente, sino porque emocionalmente me genera un desgaste que no hay manera de cubrir. Entonces, en ese momento digo, bueno, listo, lo voy a hacer y continúo con la página de quien era mi roomie en ese momento, pero ya ella deja de vivir conmigo y entonces seguimos como socias, y esa es una parte también difícil del emprendimiento. Primero iniciarlo. Sí, la etapa del inicio y conseguir un buen socio, conseguir una persona tan dispuesta como tú a darla por eso, a arriesgar por eso. Y finalmente, pues quien estaba arriesgando era yo, que había hecho toda la inversión económica, el viaje, la elección, tal. Y realmente no me sentía con una socia, exactamente, que le estuviera metiendo como yo a generar ingresos con esto. Y entonces decido dejar la página con ella y comenzar mi propia página. Y entonces comenzar sola. Y entonces finalmente servir solo para mí. Que mi conocimiento me sirviera solo a mí. Que mi esfuerzo, que mi inversión finalmente me retornara a mí. Entonces ahí comienzo a trabajar con mi nueva página y comienzo a trabajar en ella y a darle la perspectiva que yo quería realmente darle, y ya siendo más libre y más cómoda, sintiéndome más cómoda de pues mi propiedad, de sentirme realmente estoy trabajando por lo mío, correcto, tiempo de calidad. Y como pues los que me conocen saben que yo soy una persona que está en 1000 cosas al tiempo, como decía ahorita, multitask. Yo sí, soy multitask, entonces en lo que estoy haciendo una cosa estoy pensando en 10.000 más, entonces tengo otros proyectos y también comencé, por ejemplo, a trabajar alquilando, haciendo alquileres vacacionales con a través de plataformas. Claro, totalmente. Entonces, comenzar a hacer ese tipo de alquileres vacacionales y a capacitarme en ese ámbito. Entonces, he comenzado, me he capacitado a través de la Cámara de Comercio, y ahorita estoy haciendo una certificación a través del SENA con el tema de registro correcto según la norma de los huéspedes y todo eso. Y entonces estoy aprovechando y estoy invirtiendo en mí, para mí, no esperando que a través de otro me retorne mi inversión. Entonces comienzo a distribuir mi tiempo entre cosas que me gustan y me apasionan. Entonces estoy trabajando en mi página para vender ropa, o una página que por el momento está totalmente virtual, pero como hablábamos antes de empezar a
a charlar aquí, con el miedo, porque ese es el emprendimiento. En el emprendimiento tú vas a sufrir un poco con la incertidumbre de esto que estoy haciendo, ¿me va a salir bien o me va a salir mal? Porque es que no hay un respaldo, no hay una empresa grande atrás que no pasa nada, si no funcionó hagamos otra cosa, no. Es tu inversión, es tu riesgo, entonces vas a vivir un poco con la incertidumbre y eso llega a ser chévere como puede no serlo, depende de cómo tú lo tomes. Pero tú lo manejas, casi que no bajo tu control, pero tú puedes hacer de lo que tú propongas y cómo lo trabajes, pues puede llevar a minimizar ese riesgo. Y finalmente son tus decisiones, no hay nadie que vaya a venir a decirte, lo hiciste mal, nada, son tus decisiones y tú ves qué camino le das. Entonces, comencé a trabajar en ese sentido y comencé también a trabajar con el tema con este tema de los hospedajes vacacionales. Entonces, digo, finalmente... Sí hay salidas. Sí hay salidas, exacto. Estoy viviendo bajo mis reglas, estoy trabajando en el tiempo que yo quiero y necesito. Si hoy necesito quedarme hasta más tarde porque tengo que diseñar, tengo que cuadrar, costear, pero mañana no. Mañana digo, sí, me voy de viaje, sí. Finalmente tomas tú las decisiones. De hecho, eso también hace parte de pronto de ese crecimiento personal, emocional que tuve, y es que finalmente por fin pude hacer lo que siempre había querido hacer, que es ser una wanderlust. Entonces, manejo mis tiempos y finalmente puedo ir y hacer los viajes que quiero hacer y puedo ir y aún estando en cualquier parte seguir manejando mi negocio. Y lo mejor de todo esto es que tu estabilidad y tu tranquilidad emocional no está en juego. Bueno, claro, qué interesante ha sido escuchar este relato tuyo, pues, de esa vida que nos plantean como una estructura, un modelo a seguir, que es un estilo de vida que muchos adquirimos, pues, por la estabilidad que eso aparenta ser, pero que en los últimos años y en este siglo ha cambiado todo con la revolución de las nuevas tecnologías y ha puesto en la mesa de que esa estabilidad ideal no siempre es lo mejor para uno como persona, porque correcto, no te lleva a adquirir eso que tanto te plantean en los sueños. Es decir, hoy por hoy un trabajo estable no te da ninguna garantía de lo físico, que es adquirir una vivienda, un vehículo, estabilidad económica, y tampoco te da esa estabilidad de tranquilidad personal para ti y los que te rodean. Entonces, ver por esa parte que un trabajo, un empleo soñado, una entidad bancaria, que donde puedes tener unos ingresos tranquilamente y puedas hacer lo que quieras con tu vida, finalmente se puede convertir en una pesadilla. Porque los actores que hacen parte de esa entidad no están llevando un buen liderazgo. Correcto. No están llevando un liderazgo donde ese lado humano se tenga en cuenta, porque ahora mismo solamente se piensa en números, pero no se piensa en el colaborador y en su integridad física y emocional. Que vemos de que se han disparado los casos de depresión y ansiedad con respecto a los temas temas laborales y mucho más después de la pandemia, y es una de las cosas que más nos ha dejado el tema del COVID-19 y el encierro de la pandemia. Y también por el otro lado el tema del emprendimiento, que sí es una alternativa, una salida, que no es fácil, está romantizado e idealizado, que nos lo venden como que sí, hey, con las ganas puede. No, ojo, y es por eso que me interesa conocer la historia de esos emprendimientos, porque los casos de éxito se conocen ya cuando ya todo está realizado. Sí. Pero nadie conoce los inicios de esa idea, de cómo tuvo que hacer esa persona para llegar a estabilizar esas empresas. El camino pedregoso que caminó para llegar ahí. Total, entonces me ha gustado que nos hayas compartido tu historia desde tu lado laboral, desde tu empleo, y tu lado emprendedor, que sé que apenas estás iniciándolo, porque
la tienes clara en muchas cosas que hemos vivido. Te agradezco, Caro, por este espacio que nos has permitido abrirte, de un lado muy tuyo, muy íntimo. Muchas personas de pronto quizás lo pueden conocer, otros no, y otros de pronto lo vivieron así, desde un lado no creyendo, porque muchas veces esto como es nuevo, porque este tema, las enfermedades simplemente se ven por un tema físico, que si no ves la sangre, sí, no lo hay crees. nada. Correcto. Pero las personas que han padecido temas de ansiedad y depresión, creo que contigo han visto una voz que se pone de presente a exponer, y la verdad, muy valoroso, y agradezco que nos haya compartido esto porque realmente sé que muchos se van a sentir identificados. Seguro que sí, y es que fíjate que hay algo que dijiste, y es que a partir pues sobre todo del COVID y eso se han aumentado mucho esas cifras de depresión, de ansiedad o de temas mentales o emocionales a partir de lo laboral. Sin embargo, yo pienso que no necesariamente se han aumentado, sino que ahora son visibles. Y son visibles porque somos una generación que decidió hacerlo visible. No porque no todos tuvimos un papá que de repente llegaba a trabajar y llegaba amargado, aburrido, y no sabemos por qué, y de pronto nunca lo vamos a saber. Pero de pronto le pasó exactamente lo mismo, y también vivía en depresión, o vivía en ansiedad, o no sabemos exactamente qué pasaba en él. Y tenía que callar, porque es que eso era lo que había que hacer. Pero ahora somos una generación diferente, que primero no callamos, y segundo, estamos trayendo a visibilizar temas que nuestros padres o que nuestra generación anterior no se hubiera atrevido, que son la salud mental y que es el emprendimiento. Muchos de nuestros papás no se hubieran atrevido a emprender. No voy a poner un negocio, yo voy a arriesgarme a sacar esa plata y después, si no me va bien, yo mejor me quedo aquí en el trabajo y me aguanto a la jefa amargar. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso que es más bien que somos una generación dispuesta a visibilizar los temas que nos interesan. Y de hecho, creo que es lo que haces tú con este podcast. Es precisamente visibilizar, darle visibilidad a esos temas que por generaciones han callado. Realmente somos una generación a la que le da mucho menos miedo arriesgarse a emprender. Con todas las dificultades que trae emprender. Como dice Donny, con todo lo romantizado que está el emprendimiento. Y qué chévere, vamos a emprender. Y es difícil. Y es difícil hacerlo, de hecho, y es difícil luego sacar incluso papelería para que sea formal y hacer toda la parte legal. Y es difícil. Y es difícil tomar decisiones todos los días en el que estás arriesgando toda tu inversión o todo tu tiempo. Es difícil y es mucho más difícil realmente entender cuáles son socios, cuáles son amigos, y de repente de dónde podemos tomar para conseguir a alguien que sueñe igual que nosotros, porque muchos no están soñando igual, muchos siguen pensando como la generación anterior, y solo cuando llegue el momento, como me pasó a mí de pronto, de un despertar tan fuerte, es cuando vamos a decir, wow, no es la única opción, no quiero esta opción. Hay varias opciones y yo puedo elegir. Eso, y puedes decidir tener tu empleo, porque también hay un empleo estable que proporcionan y garantizan esa tranquilidad que la persona, pero también hay otras alternativas, no hay una sola. Exactamente, no tenemos que seguir esta única alternativa que se nos presentó en un principio. Incluso hay quienes se retiran de estudiar porque comienzan a emprender, y el emprendimiento les da. Y es que el camino no tiene que ser estudiar, luego trabajar, luego pensionarte. El camino no tiene que ser ese. Nosotros tenemos la opción de elegir. Y como generación millennial, creo que definitivamente si algo le estamos dejando a la otra generación es eso. Miren que realmente hay otra opción, miren que realmente hay más opciones, y sobre todo miren el valor que tiene la salud mental, porque arriesgar la salud mental es arriesgarnos nosotros, porque es que sin salud mental no hay nada. Si yo no tengo una buena salud mental, no puedo emprender, no hay emprendimiento que me valga, y no hay trabajo en donde me vayan a coger. Entonces, realmente, si no cuido mi salud mental, si no cuido
el cómo me siento, si no soy observador con mis síntomas, si no me pongo cuidado, si no valoro realmente mi cuerpo, mi mente, no tengo realmente nada con que seguir adelante, y eso es bien importante. Y me gusta mucho de tu plataforma, y es precisamente porque estamos dándole a los demás, dejándoles ver que hay otras opciones, y que hay otras opciones de las que sí podemos vivir y que sí podemos seguir, ¿no? Y no tiene que ser una u otra, porque precisamente has mostrado tú desde restaurantes, tiendas de ropa física, tiendas de ropa virtual, y realmente entender que la incertidumbre con la que trabaja un emprendedor es algo, es bien importante, porque esa incertidumbre, la manera en la que la manejamos esa incertidumbre es la que nos va a traer los resultados. Porque no podemos esperar que entonces el emprendimiento sea como nos lo han romantizado, y es que todo se nos va dando y es que llegan los clientes. No, porque es que el emprendedor es el que absorbe directamente los cambios que hay en la economía. Si hay recesión, si no hay plata, el que se ve directamente afectado es el emprendedor. No hay un respaldo atrás, no hay una gran empresa, no hay una gran entidad bancaria, no hay un empleo soñado. Quizá te veas un poco afectado si de pronto esa gran empresa comienza a deshacerse de empleados por la recesión. Quizá te veas afectado, pero es muy poco probable. En cambio, el emprendedor sí. El emprendedor está en la primera línea de batalla de los cambios de la economía. Entonces, no, hay recesión, no, subió, bajó el dólar, ahora el importar me cuesta más. Ahora, realmente tiene un grado de dificultad, pero sigue siendo una opción, y sigue siendo una opción en la que nos podemos priorizar, en la que podemos poner primero nuestra salud mental, nuestras decisiones, nuestra familia, porque finalmente de esto van a vivir pues nosotros y nuestras familias, los que dependan de ello. Y bueno, no solamente como te decía, está la opción de, por ejemplo, en mi caso, de la tienda virtual, una tienda de ropa virtual con ropa importada, sino que también también tengo los ingresos de este tema de alojamiento vacacional, y es un tema que ni siquiera tenemos que ser propietarios para manejar. Lo que necesitamos es chispa, lo que necesitamos es ver las oportunidades, y es que son oportunidades que están, porque es que si algo tiene Cartagena es que es sumamente turística y que todo el año está llena. Exactamente. Entonces, la ciudad que es más constante. Tenemos la oportunidad, y si tenemos la oportunidad, y si está la manera, tómala y no la dejes ir, porque quizá allí va a estar la manera en la que mejor puedas vivir tu vida. Muchas gracias, Caro, y realmente ha sido un poco realmente interesante. Todo lo que nos ha compartido en detalle, pues creo que muchas personas se podrán identificar y conectar. A ustedes, gracias por quedarse hasta este tiempo aquí. Si han disfrutado de esto, pues no olviden darle like, suscribirse a mi canal y pues compartirlo, su experiencia también con nosotros en los comentarios, o escribirme si tienen un caso parecido para hacer otro tipo de podcast como este. Un gusto, Caro. Siempre interesante los relatos que nos comentas, y estaremos en contacto. Chao, muchas gracias.